Bueno, vamos a presentar entonces Malvina nos une, 40 años, 40 escuelas. Vamos a presentar a Marianela Valderrama, profesora de Ciencias de la Educación y integrante del equipo pedagógico de la Dirección Provincial de Educación Rural. Con este trabajo, ¿sí?, un abordaje interdisciplinario y comunitario de la cuestión de Malvinas en 40 escuelas secundarias santafesinas. Viene desarrollando un proyecto pedagógico basado en nociones de la memoria colectiva, la soberanía y la democracia. Son experiencias pedagógicas en 40 escuelas secundarias de todo el territorio provincial a través de diversos lenguajes artísticos, música, expresión corporal, artes visuales, teatro, cine, entre otros, que abordarán la causa Malvinas, tejiendo tramas con diversos actores sociales y comunitarios. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Marianela Valderrama y hoy estoy representando un equipo grande de trabajo, ¿no?, que tenemos en este proyecto que es Malvina nos une. Y para empezar mi exposición les quería compartir un video que de alguna manera hace referencia al trabajo que venimos haciendo con Malvinas, con la causa Malvinas en las escuelas. Puerto Rivero, 24 de abril de 1982. Señora directora, estamos a unos 3 kilómetros del Puerto Rivero, en la isla Soledad. Y vivimos en pozos de 1 metro por 2 metros, en parejas de a 2 soldados. La humedad de la tierra es nuestro mejor compañero. Comemos bien, pero la ansiedad hace que tengamos mayor apetito. No hay comida que alcance. Hace frío, mucho viento. Y el clima en general es muy húmedo. Las noches son muy largas. Y se hacen más largas porque cumplimos 2 horas 30 minutos de guardia. A mis alumnos queridos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado. Chicos, quiero que sepan que acá las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas, riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Soldado maestro Julio Cao. 2 de abril, Día de los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas. Yo elegí ese video para comenzar a pensar o a desarrollar lo que es el proyecto de Malvinas. Malvina nos une, 40 años, 40 escuelas. Es un proyecto que surge del Ministerio de Educación de nuestra provincia, pero que varios ministerios también hacen, de alguna manera se van entretejiendo, ¿no?, y aportando a este proyecto que tenemos. También desde la Dirección Provincial de Educación Rural y desde la Subsecretaría de Educación Secundaria. Y en realidad es como que varios ministerios van aportando a este trabajo, a este proyecto, que nosotros le pusimos 40 años, 40 escuelas, porque este año son 40 años del conflicto bélico de Malvinas, pero también pensamos en 40 escuelas que se desarrollen proyectos artísticos referidos a la causa Malvina en todo el territorio provincial. Por eso las 40, ¿no? 40 años por 40 escuelas. Ese es el objetivo que tenemos, trabajar a lo largo de toda la provincia
y poder llevar la causa Malvinas durante todo el año, no solo que Malvinas sea el 2 de abril, sino que se pueda trabajar como un contenido transversal durante todo este año. Por eso que este proyecto, que fue pensado originariamente teniendo en cuenta no solo lo teórico, no solo desde lo que son las cartillas, en pensar cartillas que trabajen lo histórico, ¿no? Sino también pensar que desde otros lenguajes se puede abordar esta causa Malvinas, que es, gracias Nati, ahí está el power que, a ver si se... Bueno, si no lo voy conversando y les voy a ir contando algunas de las actividades que venimos desarrollando con este proyecto. Este proyecto tiene el objetivo de, ¿por qué el arte? Porque pensamos en grupos de artistas que vayan a trabajar a cada uno, armen equipos de trabajo donde puedan abordar la causa Malvina desde otros lenguajes, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde distintas disciplinas. Y pensar que van a ir a 40 escuelas secundarias, o sea, que van a trabajar también con estudiantes de nivel secundario, que muchas veces pensando en las edades, que tenían las mismas edades de que los chicos que fueron a combatir a Malvinas. Eso es una parte que es la integración de grupos de trabajo con respecto al arte, pero también esas escuelas son receptoras de charlas que llevan los excombatientes de Malvinas a cada una de las escuelas, o sea, siendo la escuela quien va a recibir a esos veteranos que son parte de la historia viviente, ¿no? Que nos narran sus experiencias, van contando, bueno, no sé si podemos ver, pero la idea es empezar a pensar eso, Malvinas desde otro lugar, ¿no? No solo desde la historia teórica o desde un solo punto de vista, sino también pensar desde otros lugares, como el lugar también que tuvieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ¿no? En este conflicto que muchas veces fueron invisibilizadas. También pensar en que esas escuelas durante todo el año van a poder apreciar lo que es el cine, a través del cine abordar la causa Malvinas. Nosotros ¿cómo hicimos el trabajo? Trabajamos con las instituciones educativas, primero comunicando lo que es el proyecto de Malvinas y contando qué era lo que nosotros nos proponemos. El objetivo principal es que se pueda pensar en una construcción colectiva de lo que fue Malvinas y empezar a reflexionar, ¿no? Sobre que en realidad la guerra de Malvinas, este conflicto bélico, se produjo durante lo que fue una dictadura militar, una de las últimas dictaduras militares más crueles de nuestra Argentina, y que este año empezamos en un proceso de pensar hacia los 40 años de democracia. Es por eso que también dentro de este proyecto sumamos y nos están aportando lo que son desde el espacio Educación y Memoria, que nos aporta su mirada desde cuadernos memoriosos, que también aportamos desde el fundamento del proyecto y también para la llegada de materiales pedagógicos, de cartillas, desde poder pensar, digamos, y poder ir transitando hacia estos 40 años de democracia que se van a celebrar el año que viene. Bueno, pensar la guerra de Malvinas en realidad es una herida latente, ¿no? en nuestro país, que muchas veces es como que quedan vacíos o es algo que se fue invisibilizando durante muchos años. Bueno, nuestro objetivo es que desde el secundario se empiece a reflexionar también en pensar en qué nos produce Malvinas, ¿no? Si nos produce ese vacío, ¿qué es lo que falta o qué es lo que no estamos mirando? ¿O qué es lo que también nos incomoda? Bueno, contarles que nosotros ya venimos trabajando, como les decía, a partir de corredores. Fuimos seleccionando 4 corredores, el corredor norte, el corredor oeste, que son escuelas, pequeñas escuelas y también escuelas que son de centros urbanos y de centros rurales. Bueno, les nombro las escuelas para que
para hacer un mapeo general de las escuelas con las que estamos trabajando. Los Amores, Intillaco, Campo Jardi, Villa Ocampo, Puerto Reconquista, Román, Calchaquí, Vera y Pintado, La Brava y Colonia Teresa. Bueno, hoy en este momento tenemos un grupo de artistas que están trabajando con chicos de Colonia Teresa, por ejemplo, que es un paraje al norte de nuestra provincia, que están llevando adelante este proyecto. En el corredor oeste, Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Fortininca, Ceres, Ercilia, Moisés Ville, Villa Saralegui, Sunchales, Providencia, Helvecia. En el corredor centro tenemos Ramona, Josefina, Rafaela, Esperanza, Las Tunas, Esmeralda, Castelar, Crispi, Las Bandurrias, Las Parejas, Armstrong. Y también en el corredor sur, que estamos trabajando en escuelas de Puerto General San Martín, Ricardone, Granadero Baigorria, Cañada de Gómez, Teobal, General Geli, Teodelina, Santa Isabel, Caferata y Cañada de Lucle. Bueno, por todos estos lugares estamos transitando y llevando este proyecto que trata de pensar Malvinas desde otro lugar. También tenemos una formación específica con los artistas, ¿no? De poder sensibilizar, de poder organizar lo que produce Malvinas, desde distintos lenguajes, como dije, desde la danza, desde el teatro, desde el cine también, y también pensamos ahí voy a compartir algunas de las actividades. Si bien se crearon estos equipos de artistas que van rodando por cada uno de los corredores, también en nuestro proyecto lo que tratamos de hacer es de incorporar también la lectura a través del plan de lectura del Ministerio de Educación, donde los chicos acceden a distintas novelas, a distintos textos, que después comparten un conversatorio con los escritores de esas novelas referidas a Malvinas. Que eso lo vimos como muy potente, la verdad que fue muy rico que los chicos puedan preguntar, por ejemplo, Nadar de Pie, que se encontraron con la autora y que íntimamente ya tiene una relación muy fuerte con su padre, que fue un excombatiente, y por el porqué de escribir esta novela. Más allá también de lo del plan de lectura, también no quiero olvidarme de que hay otros ministerios que también están aportando a este proyecto, como el Ministerio de Transporte, donde hay colectivos que van a ser ploteados con el logo de 40 años por la Guerra de Malvinas. Y también Vialidad va a poner gigantografías, serían carteles, ¿no?, en cada uno de los lugares donde un soldado, donde nació algún soldado que haya fallecido en el combate de Malvinas. Así que esas son algunas de las actividades que tenemos, son muchas. Organizamos conversatorios, también es muy movilizador para los estudiantes que reciban a los excombatientes de Malvinas, los centros de excombatientes de Malvinas. Es muy potente y muy fuerte, porque como sabemos muchos durante muchos años no pudieron hablar, no pudieron contar, no pudieron expresar lo que sienten con respecto a sus vivencias, ¿no? Vemos con mucha emoción que muchos van, llevan sus recuerdos, y también algunos hasta llevan una especie de museo andante, las ropas que tienen, los recuerdos que tienen de ese momento, ¿no? Algunas de las propuestas, porque yo empecé hoy con la carta de este docente, Julio Caos, que le escribía a sus alumnos estando en combate, porque es una carta que también se trabaja desde el teatro, ¿no? Y se piensan que los mismos, en una especie de máquina del tiempo, los estudiantes de secundaria le escriben una carta a quienes podrían estar siendo sus profesores o sus compañeros. Así que en ese repensarnos, ¿qué le diríamos en esa situación, ¿no? Acá vemos algunas de las actividades que realizan los profes de artística. Vemos que
tenemos una silueta de las Islas Malvinas con esos muñequitos que vemos de papel. En realidad adentro tienen un mensaje o un sueño, ¿no?, con respecto a Malvinas. Después al lado tenemos una dramatización que hicieron armando con distintos elementos lo que era el crucero, ¿no?, el crucero Belgrano. Después tenemos visitas, a ver si... Ahí vemos en una escuela de Calchaquí donde los excombatientes de Malvinas visitan, visitan las escuelas, profes de teatro, profes de arte. También se está trabajando sobre la figura del gaucho Rivero, ¿no? Y bueno, en esa es una de las primeras visitas que hacen los equipos de teatro. En una segunda empiezan a trabajar otros aspectos, ¿no?, que hacen también a la causa Malvinas. Bueno. Y bueno, yo también traje para compartirles un video para mostrar cómo se va desarrollando la actividad en cada una de las escuelas, que es muy potente y muy movilizadora. Y bueno, también hoy traje para que podamos compartir entre todos una especie de intervención artística, ¿no? Pensar en un mensaje que podamos escribir y que podamos intervenir en este telón que son las Islas Malvinas, ¿no? Pensar nosotros también, bueno, que los veo que son profes, que bueno, pensar en nuestro recorrido escolar también, qué espacio se le daba a Malvinas, ¿no? Pensar en eso, en qué espacio le dio la escuela a Malvinas. Si fue solo el 2 de abril o, bueno, como esto que nosotros estamos intentando hacer, es que en realidad Malvinas sea algo que lo trabajemos durante todo el año, ¿no? Que no ocupe solo un lugar en el calendario, que sea una fecha de conmemoración, sino que ocupe un tiempo de reflexión importante, porque es de alguna manera lo que nos va a ayudar a poder transitar otros caminos y, como decía, nunca más la guerra y nunca más también un gobierno de facto que lleve a la sociedad a esta masacre colectiva que fue la guerra de Malvinas, ¿no? O sea, bueno, así que no sé si les interesa poder intervenir en esto, que en realidad, fíjense la cantidad de palabras que tiene, porque ya lo hicimos ayer en el teatro, en Reconquista. Ya en Reconquista hicimos esta experiencia y bueno, cada participante del Congreso pudo poner lo que siente con respecto a Malvinas, que creo que, bueno, es movilizante. Y si no nos sale nada a escribir de Malvinas, nos dice también mucho, ¿no? Porque hay un silencio que en realidad es en el cual nosotros tenemos que seguir repensándonos y repensar la causa Malvinas. Así que, bueno, van a repartir. Y de paso, bueno, también voy a compartirles el video que es lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, contarles que es muy buena, tiene muy buena recepción la propuesta, porque, a ver si encuentro el video. Ajá. Tiene muy buena recepción la propuesta por parte de los directivos, de los profesores. Ven como movilizante esto de que poder trabajar desde las artes esta causa, ¿no? Y también desde otros espacios, ¿no? Porque se invita también a toda la comunidad a participar. Bien. Bueno. Listo. Esto es en una escuela de La Brava, también del norte. Un proyecto que se llama Malvinas nos une, 40 años, 40 escuelas. Entonces, 40 escuelas de toda la provincia de Santa Fe, a lo largo y a lo ancho, fueron seleccionadas para trabajar artísticamente lo que es Malvinas, a través de distintos lenguajes.
muchas veces eran los mismos ingleses admirando su coraje. Dolor que brota en la sangre, humedad en la mirada y una mano congelada con la foto de una madre. Héroe le dicen mil veces con sus palabras de bronce. Si los valoran entonces, denle lo que se merece. ¿Cuántos chicos con agallas no pudieron soportarlo? La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesa. Agradecerles a ustedes la calidad con que trabajaron con los chicos, ¿sí? Porque por ahí se hacen muchos proyectos, vienen muchas personas a trabajar, pero la calidad humana con la que ustedes trabajaron con los chicos es de rescatar y es admirable realmente. Copla sencilla, porque te siento mi hermano, veterano de Malvinas. Bueno, eso es en una escuela del norte de Santa Fe que se llama, bueno, en una localidad pequeña que se llama La Brava, por eso creemos que llevar también estos espacios de arte a todas las escuelas, a estas 40 escuelas, pero que están distribuidas geográficamente y que abarcan a toda la provincia. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir. No, me quedé con algo que vos decías, esto de que de los silencios, esto de que por ahí no se sabe, que por qué no se sabe. Y me pongo a pensar que cuál es la teoría que tienen ustedes después de estar recorriendo por todos estos lugares. Yo tengo la mía, pero me gustaría escuchar la de ustedes. Pensando en que también nosotros tenemos silencios con respecto a lo que es Malvinas, ¿no? Porque durante muchos años se silenció, y eso lo vemos en los testimonios que nos dicen los mismos veteranos de Malvinas, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos con ellos para comentar el proyecto, esto también, decirles que hay centros de excombatientes y de veteranos de Malvinas a lo largo, en todos los lugares, pero que muchas veces no son reconocidos, no fueron reconocidos durante muchos años. Y ellos también tienen esta cuestión así de que se sintieron invisibilizados y desvalorizados, y hasta muchas veces con hasta un halo de vergüenza, ¿no? De ser excombatientes. Bueno, cosa que estamos revertiendo y que yo creo que la sociedad los está viendo desde otro lugar también, ¿no? Como ese héroe de Malvinas, que en realidad lamentablemente vemos que un rehén de Malvinas, ¿no? De un gobierno de facto que en realidad afectó psicológicamente, y también muchos que perdieron la vida ya, ¿no? El reconocerlo. Hay distintos posicionamientos.
pero nosotros claro, pensar en justamente con respecto a esto de la memoria, yo seleccioné esto para pensarlo, ¿no? ¿Qué entendemos por memoria? Son diversas representaciones del pasado de un grupo que produce, conserva y elabora y transmite. Siguiendo a lo que dice Elizabeth Schelling, decimos que la memoria colectiva no es algo dado y fijo, sino que es un lugar de debates, de tensiones, de resistencias, de luchas, de conquistas. Es decir, que contiene una dimensión conflictiva, dado que existen sentidos conservadores y sentidos críticos acerca de lo que nos pasó, ¿no? Pensar en que también la idea de este proyecto es eso, poner en debate, no sé si en debate, pero sí poner en un punto de inflexión y de reflexión lo que pasó con Malvinas, y no como un hecho aislado, sino como dentro de un contexto histórico que, como decía Carolina, tiene que ver con algo que estaba sucediendo en el país, que fue la dictadura militar. Así que bueno, y también pensar en las brechas generacionales que hay con respecto a los estudiantes, ¿no? Esos vacíos que hay son porque durante mucho tiempo no se habló, ¿no? O no estaba dentro de lo importante o de la agenda social, por así decirlo. Y que es necesaria, porque los chicos, los adolescentes hoy, ellos nacieron con la democracia, yo nací con la democracia, entonces es como que uno no... Mi mamá me cuenta que mi papá se salvó de ir, por ejemplo, le tocaba y después al final lo dieron de baja y quedó, digamos, en mi casa, pero hubieran podido atravesarlo, digamos, y después es como que si no ven una película o si no se habla realmente y se debate, es como que los adolescentes no entienden qué es lo que pasa o no le dan el valor a lo que sucedió, digamos, realmente, a las vidas que se perdieron, a lo económico, a lo político, todo. Es como que es una fecha que se pasa en un acto y nada más. Claro. Por eso creo que es muy valorable este recorrido que ustedes están haciendo para ayudarnos también a los adultos a darnos cuenta que por ahí podemos nosotros también poner un granito de nuestra colaboración para que esto se visualice y se sienta de otra manera, porque no hay que perder el sentimiento de lo que pasó para poder reconocerlo, me parece. Claro, y también pensar que los alumnos de escuelas secundarias, cuando hacen la primer visita, luego de la primer visita es como que nos decían, se sienten realmente emocionados de las reflexiones que hacen luego de la jornada, y después de la segunda visita aún más, ¿no? Es como que empiezan como a hacer hacer carne, digamos, y a empezar a pensar desde otro lugar lo que es la causa Malvinas y empezar a en realidad conocer lo que en realidad sucedió. Ayer un excombatiente decía que, bueno, además de agradecer por el espacio que se les da, porque ellos, como contó Marianela, van, visitan las escuelas, esto le da la posibilidad a las personas que tienen otra edad de verlos como personas que, bueno, están cerca de los 60, que tienen una historia, que la pueden contar de la manera que pueden contar, y uno de ellos decía algo que personalmente creo que es muy fuerte, porque decía, a nosotros nos dan la posibilidad de poner en palabras algo que está muy lejos epocalmente, y sin embargo a nosotros nos sigue doliendo por una serie de cuestiones que tienen que ver con los atravesamientos y las complejidades que tiene el tema de Malvinas, como dijo Cata, los posicionamientos por ahí muy radicalizados, explicaciones que bueno, uno construye sin pensar en qué les pasa a los otros, ¿no? Esto de la negación de las
alegres en la participación de la Guerra de Malvinas, o por ejemplo, nosotros, quienes estamos un poco más movilizados, sabemos que probablemente la carta de ese maestro tenía algunas cuestiones que no eran tan certeras porque sabíamos que se morían de hambre en la guerra. Sin embargo, estamos escuchando un docente que le dice a sus alumnos, comemos re bien, pero estamos muy ansiosos, entonces la comida no alcanza. O sea, y esto, por ahí estudiarlo en un libro de texto, tiene una llegada, que seguramente es importante, pero acercarnos desde la música, la expresión visual, el teatro, la representación, el poder conectarnos con la posibilidad de expresarlo, como podemos con las palabras, pero también con el cuerpo, dejar que la causa nos atraviese, creo que tiene que ver con la necesidad de reposicionar en la currícula cuestiones que hemos ido dejando afuera. Socialmente las hemos ido dejando afuera y que de hecho están establecidas como contenidos obligatorios en la Ley 26.206. Y la pregunta que nos debería surgir es, ¿cómo llegamos a esto como sociedad? ¿Cómo llegamos a la situación de que un tiempo, bastantes décadas después de la causa, de la Guerra de Malvinas, tengamos que ponerlo como un contenido obligatorio? Y esto habla de las resistencias que a veces tenemos y a las resistencias a cambiar, a dejarnos interpelar y a dejar que emerjan estos sentidos, estos significados que cuando se ponen en boca de los adolescentes, de los niños, también nos ayudan a los adultos a repensar nuestro rol como educadores, nuestro rol político. Le tenemos un miedo tremendo a hablar del rol político que tenemos los educadores. Y esto tiene que ver nada más y nada menos que con las decisiones que tomamos. Entonces, si nosotros podemos hacer nuestro aporte desde la disciplina, el área disciplinar, extendiendo en el tiempo, seguramente va a llegar el momento en que podamos, acompañarlos más también a los excombatientes y no hacerles sentir esta tremenda sensación de que, son héroes para el 2 de abril, pero después también forman parte de nuestras comunidades, trabajan, son trabajadores, son padres, son abuelos, son tíos, son las mujeres también, son tías, las enfermeras tuvieron un lugar muy importante y esto creo que tiene que ver con pedagogizar la memoria, que es nuestro trabajo, ver qué hacemos. Sí. Me parece que las madres de Malvinas tampoco han sido visibilizadas, ¿no? Yo siempre digo, todos los 2 de abril me pasa que, aparte de nuestros héroes, no puedo dejar de pensar en esas madres que ni siquiera se pudieron despedir y sin embargo, eso es como que son invisibilizadas. Ellas no tienen un pañuelo en la cabeza, ellas no han marchado, ellas no han gritado, solamente en silencio, ¿no? Resistieron el dolor ante la pérdida de sus hijos. Entonces me parece también es una crueldad. Se negó la guerra, se negó los héroes, se negaron, se siguen negando. Sistemáticamente se han negado esas madres. Digo, es como que no ver, no hablar en nuestro país simboliza que como que no ocurrió. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces yo, ahora lo voy a repensar porque yo estoy siempre con el 2 de abril. Entonces ahora lo voy a pensar distinto, lo voy a pensar en otro trayecto, ¿no? Esto que el 2 de abril sea un poco más prolongado en el discurso, en el hablar, en la presencia. Y nosotros tenemos muchos excombatientes en Rafaela. Digo Rafaela pensando en las veces que los llevamos a la escuela y entonces ahí, para sorpresa de los chicos, es como decir, wow, un soldado, es como que lo ven como, y pensar que es un vecino nuestro, ¿no? Digo, así que es valiosísimo y esto me hace repensar mi práctica propia. Claro, exactamente. También, cuando comunicamos el proyecto a los directivos y Malvinas, pero ya estamos por ahí, nos decían, estamos cerca del 2 de abril. No, es para trabajar durante todo el año, ¿no? Entonces, como también pensar en esa lógica que tenemos de el calendario escolar, ¿no? Y pensar que solo el 2 de abril y después no, hay que repensarlo como un proyecto también que está dentro de nuestra institución y que tiene que, digamos, ser abordado desde distintos aspectos durante todo el año. Por ahí aportar algunas categorías como para poder pensarlo como lo que vos decías. Nosotros hablamos siempre de 3 categorías complementarias. Una es, el 2 de abril, la efeméride,
como para pensar, y no es solamente el 2 de abril, sino que tenemos el 2 de abril como el momento de la guerra, pero tenemos el 10 de junio, tenemos el Día del Gaucho Rivero, incluso nosotros lo que planteamos es hasta el Día de la Soberanía Nacional, irnos hasta hasta las invasiones inglesas también, poder pensar en la lógica de qué manera el imperialismo o el colonialismo, dentro del colonialismo se da el marco de Malvinas. Poder pensar esas categorías en unas efemérides ampliadas de Malvinas, que no sean solamente el 2 de abril. Y por otro lado, dos conceptos que creo que pueden ser muy esclarecedores para pensar. Por un lado hablamos de la cuestión Malvinas y por otro lado hablamos de la causa Malvinas, que muchas veces en el común decimos causa y cuestión Malvinas como si fuesen sinónimos, y en realidad no. La cuestión Malvinas tiene que ver con todos los fundamentos que hay, territoriales, geográficos, históricos y también diplomáticos, que sostienen la posición de Argentina ante el mundo, una posición que se va consolidando año tras año, porque cada vez más son los países que adhieren a la postura argentina, y eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo, que hay un montón de antecedentes que se están planteando en donde cada vez la posición argentina en los organismos internacionales toma mayor fuerza. Entonces, cuestión Malvinas, pensarlo en los fundamentos geográficos, históricos y diplomáticos que llevan adelante, y lo que atraviesa aquí fuertemente, ¿por qué nosotros elegimos lo artístico? Fundamentalmente lo que decía ahí el compañero, que preguntaba por qué el silencio. Theodor Adorno dijo, contextualizado en la Segunda Guerra Mundial, que después de Auschwitz era imposible escribir poesía o hacer arte. Y evidentemente el arte nos posibilita romper el silencio y ponerle sentido a ese silencio. Y la causa Malvinas tiene que ver con todas las manifestaciones artísticas, culturales y sociales que llevamos adelante los argentinos para poder reivindicar y para poder pensar Malvinas, fundamentalmente. Lo que muchas veces decimos, el gol de Maradona a los ingleses en el 86 también tiene que ser pensado en clave de Malvinas, porque tuvo un significado muy fuerte socialmente. Ese gol de los ingleses fue una especie de reivindicación. Y de qué manera hoy por hoy los chicos de las escuelas secundarias, y como Jorgelina, lo que decía vos, son así en el 78, pero tengo una memoria, tengo un recuerdo, no me acuerdo nada de lo que pasó en ese momento, y quizás todos nosotros pudimos abrevar un poco por la historia, pero fundamentalmente por el arte. Hay un montón de canciones, de obras de teatro, bueno, la misma obra de teatro de la que es del padre de Zapata, de Rodolfo Zapata, que fue un hito en la historia del teatro, marcando, digamos, visibilizando lo que fue Malvinas en su momento, y de qué manera el arte provoca, pero también provoca la palabra en esos silencios, y también invoca muchas veces todo el imaginario social que circula en torno de Malvinas. Y nos ayuda a pensar, nos ayuda a poner sentido con respecto a eso. Otra cosa que quiero, y después ya me callo, las representaciones, las distintas representaciones de lo que fue la guerra que nosotros vamos encontrando en el territorio. En Los Amores, por ejemplo, que tiene un excombatiente, un pueblo que está en el límite, a 5 kilómetros del Chaco, charlando con la familia, los chicos dicen, la imagen que tenemos de la guerra de Malvinas son los soldados, los trenes cargados de soldados que venían del Chaco y que paraban los soldados, paraban en Los Amores y el tren seguía con los soldados cargados. Que también, digamos, nosotros le poníamos sentidos ahí también para pensar quién puso el cuerpo en Malvinas, que fue el interior profundo de la Argentina quien puso el cuerpo en la guerra de Malvinas. Voy a hacer corta para mí. Pero digo, pensando en esto de la memoria y demás, y de cómo cada uno fue construyendo, ¿no?, la representación del hecho, digo, yo me acuerdo, porque yo sí estaba. Yo recontra estaba, como en todas las cosas, estuve, pero no, es dramático, digo, estábamos en una autódromo en una de las situaciones, no recuerdo si había sido justo en el crucero Belgrano, pero digo, bueno, si no fue ese momento, fue en otro, pero durante la guerra acá estábamos en un autódromo, se seguía saliendo, o sea,
era como que, claro, como que vos no visualizabas y no pensabas en ese momento en el tema de la guerra como tal, ¿no? Después, obviamente, uno se puso a pensar, pero digo, qué tardíamente los argentinos tenemos esa manía de, no sé, como de seccionar el país en partes, en que no somos todos uno, es como que cada uno la vive como puede y que se arregle y el otro que bueno, ¿no? No, digo, ahí también hay una falencia de pensar en el otro que sufre, que no lo pensamos, ¿no? Junto con Malvinas ahora se me ocurren 1.000.000 de cosas en las que no estamos pensando, como los incendios de Rosario ahora, por ejemplo. Digo. Claro, pensando... De que el silencio no se convierta en vacío. Durante esa época yo fui estudiando por diversas cuestiones esos momentos dentro, por ejemplo, de los medios de comunicación y era vacío. El silencio era vacío. Y el silencio, cuando se convierte en vacío, se rellena de otras cosas que no sabemos qué puede llegar a ser. Y me pasa esta cuestión de que cuando vuelve a aparecer este silencio, que se vuelve, parece que se está socavando a través de ese vacío, empiezan a aparecer otros discursos que nos alejan de lo humano. Y hablamos de tierras, bueno, que no sirven, o hablamos de gente que fue y ya no está, y nos aleja del humano. Por eso me parece que es muy, muy genial el trabajo que están haciendo ustedes, porque están volviendo a rellenar esos silencios con discursos realmente válidos. Y felicitaciones por eso. Bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Bueno, también... Nos estamos encontrando, está tomando mucha fuerza el tema de los hijos de los excombatientes, porque también hay una cuestión generacional y vital que los expresan los excombatientes. Todos tenemos más de 60 años y tenemos miedo, dicen ellos así, actualmente, tenemos miedo de que cuando nosotros no estemos, la historia se pierda. Pero hay todo un trabajo hoy de los hijos de los excombatientes que nosotros estamos identificando, hay muchos que son profesores, encontramos nietos de excombatientes como alumnos, y bueno, me parece que ahí es importante también seguir abonando y seguir trabajando para que esa posta que hoy llevan los excombatientes se la puedan pasar a sus hijos y nietos también, y a todos nosotros en realidad, porque independientemente de que uno tenga un vínculo familiar o no, creo que todos tenemos un vínculo social con Malvinas que nos une. Claro, y también haciendo justamente dos cuestiones que vos planteaste que en realidad las retoma un excombatiente de Malvinas en sus charlas, es una cuestión, el tema de la madre, que bueno, él cuenta ese relato de que su mamá nunca se enteró que él estaba en Malvinas. Él cuando... Él estaba en ese momento en el servicio militar y bueno, lo llevaron. Cuando llega a su casa, que está de baja, no le quería decir a su mamá, no quería escribir y bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Dice que la madre, revisándole el bolso, encuentra una chapita y le dice, no me digas, vos estuviste... Él le negaba que estuvo en Malvinas. Cuando le dice, ¿vos estuviste en Malvinas? Y ahí dice que él le da un abrazo fuerte a su madre y se larga a llorar y le dice, sí, estuve en Malvinas, ¿no? Pensando en esto de que la madre dice que todo el tiempo estuvo presintiendo de que él estuvo. Y él nunca le daba esa afirmación, ¿no? Pero bueno, Pedro es un excombatiente de allá de Reconquista que, bueno, va con este relato. Y también otro grupo de excombatientes nos decía esto, que ellos no tenían mucha comunicación con lo que pasaba, pero ellos creían que Argentina no iba a ir al Mundial de Fútbol. O sea, pensando en esto, en realidad sí se fue y se continuó con la vida de los argentinos como si nada. Ellos pensaban que no, que en realidad estaba todo el país parado pensando en ellos y en realidad socialmente estaba pasando otra cosa. Entonces yo creo que también esas heridas, ¿no? De sentir que es como que si estamos muy enfermos o estamos en una situación muy crítica y que nadie está pensando en nosotros, ¿no? Entonces eso también es muy fuerte cuando ellos lo cuentan, porque es importante, por todo esto que se va diciendo, pensarnos las escuelas y los docentes como productores y guardianes, custodios de esos fondos de conocimiento, porque a veces, bueno, muchos de nosotros estamos en la formación inicial de docentes y muchos de las personas con las que trabajamos están
siendo esos formadores de los niños. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme porque el conocimiento es un bien público y un derecho personal y social que nosotros garantizamos. Entonces, seguir pensando la escuela como ese lugar de productora y reproductora de saberes que puede tranquilamente tomar algo que está sucediendo en esa comunidad, un excombatiente, una madre, una familia, no sé, una foto, y darle un sentido, no solo curricular, sino también, bueno, en la formación de un ciudadano ubicado en una vida democrática que hoy tenemos y que la tenemos que cuidar y que la tenemos que abrazar. No, agregar que, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en una de las charlas que dieron los excombatientes con los estudiantes, y las preguntas que hacían los adolescentes, pensando en esto que decís vos, Claudia, parecían preguntas sacadas de las películas norteamericanas de la guerra. O sea, porque ellos preguntaban, por ejemplo, ¿qué hacían cuando mataban a un compañero de ellos? Si lo saqueaban, era la pregunta. Entonces digo, ¿qué pasa, digamos, en todo el trayecto de la formación, que tienen 16, 17 años y ellos en realidad no tienen una imagen ni cercana a lo que pasó, digamos? Porque, o sea, esas preguntas y los excombatientes como que se miraban, decían, ¿por qué nos están preguntando esto? O sea, y los docentes, claro, ¿no? Pero aparte como que uno de los excombatientes le hablaba de la ropa, del frío que hacía y de cómo en ningún momento se bañaron. O sea, que tenían toda la ropa que tenían encima, o sea, se la habían encimado toda por la temperatura. Era como que, o sea, no, yo lo que veía es que los adolescentes no lograban entender en realidad No. Entonces, bueno, me parece re importante que puedan estar los veteranos con ellos, o sea, contándoles con la crueldad con la que la vivieron. Que los chicos, bueno, es como una cachetada que a veces decís, bueno, era necesaria un poco, o sea. Pensando que los adolescentes juegan todo el tiempo, a ver, la realidad virtual hoy nos lleva, ellos saben lo que es un soldado, porque tienen muy bien registro, es más, los juegos, muchos de los juegos tienen que ver con esto, con simulacros de guerra, y bueno, ayuda a conectar por ahí también. O también lo que nos pasa es el asombro, ¿no? De cuando ven, estuviste en la guerra de verdad, o sea, es como que, claro, estamos con esa brecha generacional tan bastante importante, entonces como que no se lo dimensiona. Así que bueno, es lo que tratamos de hacer, y también uno de los objetivos principales del proyecto es que Malvina nos una, ¿no? Malvina nos une, creo que es un lema que tiene que ver que como argentinos nos tiene que seguir uniendo y seguir, digamos, reafirmando la soberanía, y seguir reafirmando también lo que tiene que ver con pensar en una sociedad que esté abierta al diálogo, abierta a lo distinto, y también pensar en no invisibilizar más cuestiones que tienen que ver con lo distinto, con lo diferente, y que bueno, es lo que nos hermana, ¿no? Así que bueno, este proyecto, que en realidad fue Ubaldo uno de los grandes mentores de este proyecto, de que en realidad se pueda visibilizar la causa Malvinas, y que de alguna manera llevar a las escuelas, a estas 40 escuelas, el arte desde la causa. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué? Bueno, ahora tienen que hacer la intervención, venir y contarles también que en realidad esta es la portada, son las Islas Malvinas, donde hay escaleras, donde los niños van subiendo, es como, son como árboles, ¿no? Con frutas o con libros en sí, donde cada uno de los niños está aportando algo a ese territorio. Bueno, también si quieren pueden pasar y leer las intervenciones que se hicieron en Reconquista.